Buenos días. El día de hoy vamos a continuar estudiando el tema de la dispersión y vamos a ver dos tipos distintos de dispersión que hay. El primer tipo de dispersión que vamos a estudiar va a ser la dispersión de Taylor-Harris. Entonces, imaginemos primero que tenemos una tubería en la que no existe la capa límite. Eso nos va a hacer que sea completamente homogénea nuestro perfil de velocidad. Entonces, para eso, primero vamos a hacer un pequeño esquema para aclarar cómo vamos a estar hablando. Mm, nuestra tubería y tenemos dos direcciones, ¿no? Tenemos la dirección longitudinal y la dirección radial. Luego longitudinal es a lo largo del eje de la tubería, o sea, conforme vamos avanzando en nuestra parte, o sea, en el sentido en el que se iría moviendo el fluido, y radial, pues es a lo largo del diámetro de la tubería, ¿no? De una pared a otra de la tubería. Entonces vamos a estar hablando ahora de transporte tanto en el sentido, perdón, en el sentido longitudinal y en el sentido radial. Entonces, como comentamos, vamos a imaginar primero una tubería en la que no hay capa límite. Y entonces nuestra tubería, va a tener un perfil de velocidad totalmente homogéneo de manera radial. A ver. Mm, entonces tenemos, a ver,
Entonces, el que la velocidad sea homogénea en el sentido radial, justamente nos elimina la definición de la capa límite, que era donde había una variación de nuestra velocidad cercana a la pared. Ahora, si tenemos esta característica en esta tubería que nos estamos imaginando, supongamos que tenemos por ahí un pulso de contaminantes. Vamos a ponerlo de este color y vamos a ponerlo así. También homogéneos de forma radial. Entonces vamos a tener por aquí pulso de contaminantes conservativo. Pues vamos a hacer que borrar esto. Entonces, como nuestro contaminante es conservativo, no va a haber reacciones y la concentración es igual en toda la dirección radial. Entonces, va a pasar un cierto tiempo y va a haber un transporte por advección. Entonces, aquí se va a generar advección, que lo va a transportar a lo largo de la tubería. Entonces, va a pasar también una cierta diferencia de tiempo. Y después de esa diferencia de tiempo, a lo mejor nuestro contaminante se va a ver de esta forma en una sección transversal, ¿no? Les vamos a poner aquí un poco para aclarar estos longitudinales a lo largo, radial es la sección transversal. Bien. Entonces se dan cuenta nuestro pulso contaminante que fue liberar una cierta cantidad de contaminante y después, antes de eso está limpia nuestra fluido y después de eso está limpio nuestro fluido. Entonces, nuestro pulso de contaminante originalmente tenía un espesor delta 1 y después de esto tiene un espesor delta 2, ¿no? Y podemos ver aquí que delta 2 es mayor que delta 1, ¿no? Porque hubo difusión. Justamente lo que se generó fue una difusión longitudinal. Vamos a borrar esto para hacerlo un poquito más decente.
Bien, entonces tenemos transporte tanto por advección como por difusión. Y como todo es homogéneo radialmente, todo el transporte se va a generar únicamente de manera longitudinal. Te dijimos solo hay transporte longitudinal. Ahora vamos a imaginarnos, o vamos a ver qué es lo que sucede en la tubería real. Entonces, está por aquí. Una tubería real va a tener capa límite, es decir, que eh, va a haber una sección, o sea, va a haber variación radial de la velocidad, ¿no? Vamos a hacerla un poquito larga para tener espacio para dar las explicaciones. Ok, entonces en una tubería real, la velocidad a lo mejor podría verse de esta forma, ¿no? Teniendo, vamos a hacer de otra forma, para que se vea nuestra condición de no desplazamiento. Ok, también nos puede dar esa forma parabólica esto, pero no me dio aquí esa recta. Ok. Ah, no, quiero ver eso. Ay. Mm, es que tú le has hecho un poco más cortas estas flechas, que no se aproximen tanto a eso para no tener ese problema. Esto más o menos. A ver. Mm, y esta es nuestra velocidad, ¿no? También aquí no la pusimos. Esta era nuestra velocidad. Mm, y tenemos por aquí, hay una capa límite. Y también por aquí tenemos que la velocidad es igual a cero y es el no desplazamiento. Entonces, si nosotros liberamos
Vas a poner por aquí, velocidad variable radialmente. Entonces vamos a liberar nuestro pulso contaminante y vamos a tener nuevamente nuestra advección, pero no es con eso, sino que es con esto. Y vamos a tener nuestra velocidad, va a pasar cierto tiempo y vamos a tener advección. Pero ahora esa advección no es homogénea, es decir, la parte del centro de la tubería se va a advectar más rápidamente que la parte que tenemos cerca de esta zona, ¿no? Porque es multiplicación de nuestra concentración por la velocidad. Entonces, después de cierto tiempo, lo que va a suceder es que nuestro pulso de contaminante se va a ver más o menos de esta manera. Bueno, era con la grande. Va a tener esta forma, pero va a tener una forma como de curva, ¿no? Porque esto se va a haber desplazado más rápido que esto. Vamos a poner. mm, ahí. Entonces sabemos que las partículas del centro se desplazan más rápido. Pero ya que tenemos esta curva, radialmente tenemos un gradiente. O sea, ya si nosotros vemos esta sección, ya no tenemos una concentración homogénea radialmente como la teníamos aquí. Entonces va a empezar a haber difusión de manera radial. Entonces vamos a ponerlo eso por acá. Mm, tenemos una homogénea y acá tenemos, a ver, de ser posible, ¿cómo cambia el tipo de línea que quiero que me dibuje? Mm, no, porque me va a hacer nada más. Ah, no, no sé cómo hacer eso, pero bueno, a ver. Si nosotros lo vemos, ah, vamos a intentar hacerlo así. Ah, ya sé qué vamos.
hacer esto y después vamos a borrarlo de esta manera. No, ahí está. Si vemos esa sección, vamos a tener ahora, por ejemplo, aquí se forma un gradiente de concentración. Y eso significa que, por ejemplo, en este sentido, vas a tener un flujo de masa por difusión. Así como aquí teníamos un flujo de masa, a ver, por difusión. Entonces, vamos a ponerlo por aquí, que tenemos gradientes de concentración radiales que generan difusión. Entonces, si pasa otro cierto periodo de tiempo, vamos a ver, si sigue transportando, entonces lo que vamos a tener va a ser algo más o menos de este tipo. Vamos a poner. Vamos a tener, ahora sí, eh, una concentración radial homogénea pero si nosotros vemos el tamaño de esta nueva sección transversal, que le podemos llamar, por ejemplo, delta 3, y lo comparamos contra nuestra delta 2 que teníamos por allá, de hecho vamos a ponerle así para que parezca que estamos, más bien para decir que estamos tomando la distancia, delta 3. Entonces si comparamos, vemos que delta 3 es mayor que delta 2 y es mayor que delta 1. Entonces lo que está pasando aquí es, voy a poner otra línea por aquí,
Que tenemos a lo mejor nuestra sección que se hubiera generado por la difusión, pero tenemos una cierta cantidad de transporte longitudinal adicional. Entonces, tenemos, mm, entonces, nuestro fenómeno, que sería en dos dimensiones, porque tenemos transporte tanto de manera radial como transporte de manera longitudinal, lo podremos simplificar ignorando toda esta parte y nada, suponiendo que se va de aquí a acá y que simplemente la difusión longitudinal es más grande de la que calcularíamos únicamente con eh, nuestra difusión tradicional. Entonces, esa difusión adicional va a ser justamente la dispersión. Y este tipo de dispersión va a ser dispersión laminar. Entonces vamos a tener que nuestra dispersión laminar es un transporte aparente. Vamos a poner transporte longitudinal aparente para que quede todavía más claro. Debido a la difusión radial causada por el gradiente por la... Entonces, tenemos un transporte aparente, eso es muy importante. O sea, simplemente estamos simplificando nuestro caso de algo dos dimensiones a una sola dimensión y se va a comportar igual que la difusión. Entonces vas a tener un coeficiente de dispersión que va a ser mayor que el coeficiente de difusión. Y vamos a utilizar la ley de Fick y la misma ley de transporte que hemos estudiado con anterioridad. Y eso va a ser muy poderoso porque vamos a simplificar todo nuestro problema, ¿no? Para hacer eso necesitamos definir la velocidad media. Y las
perturbaciones espaciales. Entonces, vamos a tener por acá nuestra ecuación de velocidad media va a hacer que la velocidad media de nuestra velocidad, que es función de nuestro eje R, porque eso sí no lo definimos por acá. Este es nuestro eje mm, y aquí, eh, este es nuestro eje R y este es nuestro eje X. Entonces nuestra velocidad en el eje R va a ser igual a una velocidad media espacial que vamos a poner con corchetes y unas fluctuaciones o perturbaciones espaciales. Entonces vamos a poner eso por aquí. eh, Velocidad total, promedio espacial, y este es nuestro fluctuación espacial. Entonces vamos a poner otra tubería más para ver qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Qué más hacemos? Ok, entonces yo tengo mi velocidad que es de esta manera. Dijimos que teníamos nuestros vectores de velocidad. Entonces esta es nuestra velocidad en función del eje R. Vamos a hacer un poquito más grande para escribirlo mejor. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es lo representamos como una velocidad media es
Eso va a ser nuestra velocidad media, pero si nosotros vemos la forma real de nuestra velocidad, dijimos que iba a ser algo así. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener una otra velocidad y, por ejemplo, aquí sería negativo. Entonces, esto de aquí va a ser nuestra fluctuación espacial. Esto de aquí va a ser nuestra fluctuación espacial. Entonces, esta velocidad va a ser igual a la media más la fluctuación espacial. Y lo que vamos a tener por acá es que en este caso vamos a tener una difusividad D. Y aquí, donde supongamos que nuestra velocidad es constante, vamos a tener una dispersividad de asterisco. De hecho, vamos a poner esta dispersividad en rojo. Y la difusividad la vamos a poner también en rojo, ¿no? Y aquí vamos a tener transporte de masa a ver, un transporte de masa radial y un transporte de masa en X, ¿no? Mientras que en este otro lado solamente vamos a tener un transporte de masa en X. Pero para tener solamente un transporte de masa en X, vamos a tener que la dispersividad tiene que ser mayor que la difusividad. Solo se transporta, solo hay transporte longitudinal. Mientras que aquí tenemos radial, tenemos transporte radial y longitudinal. Bien, entonces esa dispersión laminar de Taylor-Harris nos va a permitir representar, utilizar la misma ecuación que ya hemos visto con anterioridad, que es lo que vamos a tener aquí. A ver, ecuación de transporte.
de nuestra ecuación de transporte dispersivo laminar va a ser la siguiente. Tenemos la derivada con respecto al tiempo de nuestra concentración promediada espacialmente más la suma de nuestra velocidad promediada espacialmente por la derivada con respecto al espacio de nuestra concentración derivada espacialmente va a ser igual a una difusividad efectiva laminar por la segunda derivada espacial de nuestra concentración. Y si ven ustedes, es exactamente la misma ecuación de transporte que ya hemos visto con anterioridad. Nada más tenemos por acá la difusión efectiva laminar. La difusión efectiva laminar va a ser igual a la difusión, la difusividad, perdón. De hecho, aquí sí, efectivamente es difusividad esto. Ah, difusividad efectiva. Entonces va a ser igual a la difusividad más la dispersividad laminar. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Difusividad y dispersividad laminar. Bien, entonces vamos a ver. Dijimos que debido a nuestra variación de la velocidad por la capa límite, cuando se está generando la advección de un pulso contaminante, el pulso toma esta forma eh, curva. Y entonces esa forma curva genera gradientes de concentración radiales y genera flujo por difusión radial. Entonces, eso va a hacer que nuestra difusión longitudinal se vea incrementada por cierta cantidad. Y para representar esa difusión adicional, vamos a introducir la dispersión laminar. Para poder estudiar la dispersión laminar, tenemos que pasar de nuestra velocidad con variaciones radiales a una velocidad media espacial que se le suma su variación o su fluctuación espacial. Entonces, cuando tenemos la velocidad en dos dimensiones, o sea, velocidad que varía radialmente, tenemos transporte longitudinal por difusión y transporte radial por difusión. Y si solamente metemos la velocidad media, llegamos a este caso que tenemos aquí, donde solamente había difusión en un sentido, pero esa difusión en un sentido va a ser mayor de lo que tendríamos normalmente. Entonces aquí vamos a tener nada más flujo en un sentido, transporte longitudinal, pero en vez de tener por difusión, va a ser transporte por dispersión. Y la dispersión va a ser mayor que la difusión para tomar en cuenta esta parte que se ve incrementada.
Entonces, esa es la primera parte, la dispersión de Taylor-Harris o dispersión laminar. Vamos a ponerle aquí que también es dispersión laminar. Estamos teniendo un flujo laminar, estamos trabajando con la capa límite. Y bueno, eso nos lleva a las mismas ecuaciones de transporte, nada más tomando en cuenta una difusividad efectiva laminar. Bien, vamos ahora a introducir otro tipo de dispersión que va a ser la dispersión turbulenta. Mm, Dijimos nosotros que en un flujo turbulento, por ejemplo aquí nuestra tubería, eh, nuestra dispersión turbulenta, lo que está sucediendo es que nuestras líneas de corriente no tienen ninguna estructura, ¿no? Y eso nos va a generar, voy a poner por aquí, pero yo creo que vamos a ponerlo un poquito más grueso. Remolinos. O también se le van a llamar eddies. Y estos remolinos o eddies se deben a variaciones rápidas y aleatorias de la velocidad. Entonces, esta parte aleatoria es muy importante. Entonces, escojamos un espacio, un punto en el espacio cualquiera, ¿no? Vamos, a ver, ujú. Escogemos un punto en el espacio. Y ese punto fijo lo que le vamos a hacer es representar su velocidad con respecto al tiempo. Y resulta que esa gráfica de la velocidad con respecto al tiempo va a ser más o menos de esta manera. Dijimos que iba a ser aleatoria y va a estar cambiando continuamente.
Entonces va a ser muy complicado trabajar con algo de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar igual un tipo de promedio, pero lo que vamos a hacer va a ser un promedio temporal en vez de un promedio espacial, como hicimos en el flujo laminar. Entonces no me quería hacer una línea recta. Ahí está. Entonces aquí tenemos una velocidad que es función del tiempo y aquí tenemos una velocidad constante que va a ser un promedio. Ese es el promedio temporal. Y al igual que hicimos con el promedio espacial, resulta que vamos a tener por aquí, por ejemplo, en esta parte, otro valor adicional. Por aquí tenemos otro valor adicional. Por aquí tenemos otro valor adicional. Y entonces tenemos aquí que, por ejemplo, en este caso, vamos a ponerlo, mm, vamos a pasar valor adicional con el color naranja para separar. Tenemos por aquí un valor adicional. Aquí tenemos un valor adicional negativo. Y vemos que aquí tenemos otro valor adicional, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este punto, lo que tenemos es nuestra velocidad media, nuestra velocidad adicional, y eso nos lleva a una velocidad en función del tiempo que fue igual a nuestra velocidad media más nuestra velocidad adicional. Entonces, esta parte de aquí le vamos a llamar las perturbaciones temporales. Y justamente vamos a tener entonces que nuestra velocidad en función del tiempo va a ser igual a un promedio temporal. Vamos a poner, esta es una línea horizontal. Ay, ahí está. Más una perturbación. Vamos a ver cómo lo pusimos acá. Igual. Ahí, velocidad total, promedio temporal. Y tenemos por acá perturbaciones temporales. Entonces, ¿para qué nos está sirviendo todo este promedio que estamos realizando? La idea es que estos remolinos o eddies y estas variaciones aleatorias generan
transporte advectivo. Advectivo aleatorio, que es un problema, y el otro problema es que es rápidamente fluctuante. Entonces, eso es muy difícil de caracterizar. Pero resulta que todo este mecanismo muy complicado se comporta de manera análoga a la difusión. Vamos a poner esto en negro. ¿Y por qué se comporta de manera análoga a la difusión? Esa es la parte interesante. Entonces, recordemos que la difusión era debida al movimiento browniano de las partículas. Y este movimiento browniano es aleatorio. Y resulta que los remolinos o eddies también generan un movimiento aleatorio. Nada más que aquí tenemos un movimiento microscópico y aquí tenemos un movimiento macroscópico. Y entonces, en nuestro movimiento macroscópico, en nuestro movimiento microscópico, teníamos nuestra difusividad y en nuestro movimiento macroscópico vamos a tener dispersividad turbulenta. Y nuestra ecuación de transporte para dispersividad turbulenta es igual que para la dispersividad laminar
nada más que con promedios temporales en vez de promedios espaciales. Y vamos a poner por acá, esta cosa me estorba aquí, que nuestra dispersividad efectiva turbulenta va a ser igual a la difusividad más la dispersividad turbulenta. Entonces, vamos a ponerle nombre a todo aquí. Ay, esto es la difusividad efectiva turbulenta y tenemos ecuación de transporte dispersivo turbulento. Que va a ser fundamental en la atmósfera. Es decir, los contaminantes en el aire se mueven de manera dispersiva turbulenta. Por eso la materia que sigue de esta que van a llevar se llama transporte y dispersión de contaminantes en la atmósfera. Bien, entonces vamos a ver qué vimos ahorita hasta el momento. Dijimos que en un movimiento turbulento las líneas de corriente se cruzan. Vamos a ponerse por ahí. eh, y eso genera remolinos o eddies. Esos remolinos o eddies son aleatorios, tienen variaciones rápidas de la velocidad. Entonces, si vemos un punto en el espacio, vamos a ver que la velocidad fluctúa aleatoriamente, entonces escogemos una velocidad promedio temporal más fluctuaciones. Y la velocidad total es esa velocidad promedio más sus fluctuaciones. Y resulta que este movimiento, este transporte advectivo aleatorio, es de la misma naturaleza que el transporte browniano por difusión, solamente que uno es microscópico y otro es macroscópico. Entonces podemos utilizar la misma ecuación de transporte, nada más en vez de utilizar las velocidades puntuales, utilizamos velocidades promedio temporales y utilizamos la dispersividad efectiva, que va a ser igual a la difusividad más la dispersividad turbulenta. Y va a ser muy importante en el estudio de la atmósfera, del transporte de los contaminantes en la atmósfera. Bien,
Lo que vamos a tener ahora es comparar la dispersividad y la difusividad. Y entonces lo que tenemos es que suele ser mucho mayor que la difusividad. Entonces, pensando en la dispersividad laminar, tenemos que esta dispersividad laminar entre la dispersividad entre la difusividad suele ser de 1 a 10.000. O sea, suele ser, la dispersividad laminar puede ser o igual o 10.000 veces mayor que la difusividad. Entonces, eso nos lleva a que por lo general la dispersividad efectiva laminar suele ser igual a la dispersividad laminar. Muy feo. Y con respecto a la parte turbulenta, esa suele ser incluso mayor que la difusividad, que la dispersividad laminar. Entonces, esa sí suele ser entre 10.000 y 100.000 veces mayor que nuestra difusividad. Entonces, de la misma manera, la dispersividad efectiva turbulenta es casi igual a la dispersividad turbulenta. Entonces solemos ignorar por completo la difusividad, porque no pinta en ese transporte que vamos a tener en la atmósfera o en flujos turbulentos. El poder representar este transporte detectivo aleatorio como un transporte difusivo nos va a ser muy poderoso porque los eddies existen en muchas escalas diferentes. Entonces, podemos tener vamos a poner así, el flujo en un río y dijimos que se pueden generar remolinos en ciertas partes del río, ¿no? Especialmente en algunos meandros. Vamos a poner los eddies de otro color para que se noten más.
O piensen que tenemos una habitación. Mm, Esto va a ser un río. Esto es una habitación. Esto es una puerta. Tenemos Edis en la ventilación de un cuarto. O podemos tener, por ejemplo, mm, una taza. Mm, Estamos revolviendo esa taza, ¿no? Esto es todo nuestro fluido que va a estarse revolviendo y eso nos genera eddies. Entonces, vamos a decir que esto es una taza. Entonces, los eddies en una taza tendrán una medida de centímetros, mientras que a lo mejor en un río podrían tener escalas de, a lo mejor, no sé, 5 metros y en un cuarto podrían tener una escala de 1 metro, 2 metros. Pero imaginemos en algo muchísimo, muchísimo más grande. Vamos a poner primero aquí nuestra escala, donde podríamos decir que nuestros eddies podrían tener una escala de centímetros. A lo mejor en nuestro cuarto podrían tener una escala de decímetros. En nuestro río podrían tener una escala de metros. Pero imaginemos algo mucho, mucho, mucho más grande. Entonces las tormentas, vamos a ver si esto me deja hacer eso. Ah, excelente.
Esto que tenemos aquí es un ciclón extratropical. Tenemos un frente cálido, tenemos un frente estacionario y tenemos por acá un frente frío. Ajá, podría ser un ciclón extratropical en Estados Unidos, pero el frente frío llega a México. Y si ustedes checan el pronóstico del tiempo en invierno, vamos a tener frente frío número 10, frente frío número 20, etcétera, y también trae precipitación. Y esto va a ser un gran eddy en la atmósfera. Y esto podría tener una escala de 1000 kilómetros. Entonces se dan cuenta, es algo mucho más grande, pero también se comporta como un eddy aleatorio. O podríamos tener también, un huracán, que también van a afectar considerablemente a México durante cierta época del año, en verano, ¿no? Y el huracán va a tener una escala de unos 100 kilómetros, o sea, es más pequeño que esta otra tormenta extratropical. Ahí. Entonces, todos estos los vamos a modelar como eddies aleatorios y aunque tengan escalas de centímetros a miles de kilómetros, vamos a tener el mismo comportamiento que va a ser el de nuestro transporte dispersivo turbulento. Entonces, si representamos nuestra ecuación del transporte dispersivo turbulento en 3 dimensiones, a lo que vamos a llegar es a esto. A ver,
Mm, a ver. mm, Transporte dispersivo en tres dimensiones, que es como lo vamos a utilizar en la atmósfera. Bien, entonces hay que notar aquí un par de cosas. Usamos C en vez de C promedio temporal para simplificar la notación. También usamos D en vez de T. Y la última cosa es que vamos a tener de XX, de YY y de ZZ. Entonces es en dirección X, o sea, esta es la dispersividad total, mientras que esta es dispersividad en X. Entonces, aquí vamos a tener un cierto, una cierta situación. Si tenemos un medio isotrópico, recuerden que algo isotrópico es mismas propiedades en todos los sentidos. Si tenemos un medio isotrópico, podemos utilizar D. Pero si nuestro medio es anisotrópico, es decir, que no tiene las mismas propiedades en todos los sentidos, usamos DXX, DYY y DZZ. Y pues resulta que la atmósfera se va a comportar de esta manera y por eso, por lo general, vamos a tomar en cuenta diferentes dispersividades. Y esto se da porque los eddies suelen ser asimétricos en distintas direcciones. Se dan cuenta aquí, el eddy nada se está moviendo en una dirección, es en una dirección plana. No tenemos eddies en direcciones verticales, entonces va a haber una gran dispersividad horizontal, pero va a haber una dispersividad vertical muy pequeña. Entonces, DXX y DYY van a ser muy grandes, mientras DZZ va a ser muy, muy pequeño. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, vamos a encontrar una simplificación a esta ecuación para llegar a unas ecuaciones que van a ser bastante importantes cuando estén estudiando ustedes el transporte y dispersión de contaminantes en la atmósfera. Y va a ser lo último que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces vamos a suponer
que simplificamos, suponiendo primero BY igual a cero y BZ igual a cero. Es decir, no hay velocidad, solamente hay velocidad en X. Y llegamos a que, ay, eh, ahora, aquí esta es una U porque tenemos que la velocidad en X es U, la velocidad en Y es V y la velocidad en Z es W. Por eso tenemos una U en esta parte. Y la otra simplificación que vamos a hacer es que en X la advección va a ser mucho mayor que la difusión. O sea, casi todo el transporte en X se va a dar por esa velocidad que tenemos. Entonces, eso nos lleva a que de XX es aproximadamente igual a cero. Entonces, nuestra ecuación va a quedar como es igual a dy derivada cuadrada de c con respecto a y cuadrada más dz derivada cuadrada de segunda derivada con respecto a z. Y esta ecuación diferencial se puede resolver, puede resolver la ecuación diferencial parcial. Es bastante complicado resolverla. O sea, nosotros solamente vamos a ver la solución individual. Entonces, vamos a encontrar nuestra primera solución. Va a ser 1. Entonces va a ser estado estacionario fuente puntual continua, es decir, una fuente n que va a ser constante, o sea, un cierto flujo molar, a una altura
Z igual a H y en una posición de X igual a cero, Y igual a cero. Y en Z igual a cero hay una frontera que no permite el paso de la especie química. Vamos a poner del contaminante. Del contaminante. Que podría ser, por ejemplo, el suelo. Entonces, esa solución que estamos encontrando con esas condiciones particulares nos va a dar la concentración en cualquier punto del espacio. Y es una solución un poquito complicada. Déjenla escribo. Mm, Ahí está nuestra ecuación, que sí es un poco larga. Y esta ecuación se va a llamar, van a escuchar más adelante en sus clases, como la pluma gaussiana. Es muy famosa esa ecuación y la van a estar utilizando mucho. Entonces, por ejemplo, una posible aplicación sería para una chimenea industrial, donde ustedes tienen el terreno, que va a ser su frontera, van a tener su fábrica, van a tener, por ejemplo, acá casas, edificios de departamentos, a lo mejor, vamos a tener cierta velocidad del aire en un sentido y vamos a tener emisión de contaminantes.
Entonces, esta pluma se va a ir haciendo grande y va a irse dispersando. Entonces, esto va a tener una emisión a una tasa n punto y vamos a tener dispersión. Entonces, eso lo vamos a estar eh, estudiando. Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, la siguiente clase. La segunda solución que vamos a ver, vamos a tener una fuente instantánea y puntual. Entonces, en vez de liberar n punto moles, solamente vamos a liberar n moles. Y va a haber, no hay una barrera. Puede ser, por ejemplo, el estado transitorio, cuando el contaminante no llega al suelo. O podríamos tener muy lejos de las fronteras, muy lejos de los bordes. Entonces, imaginemos, por ejemplo, o sea, este primer caso lo vamos a ver la siguiente clase. Esto podría ser un fumigación aérea, o podríamos tener también un río muy ancho, como el río San Lorenzo en Quebec, que tiene 15 kilómetros de ancho en su parte más ancha, ¿no? Si trabajamos algo en el centro del río, pues va a ser irrelevante el que tengamos o no tengamos una barrera. Entonces, esa ecuación va a ser, la concentración es igual a, aquí aparece el tiempo, y aquí sí estamos tomando en cuenta la dispersividad en la dirección X, ¿no? Y por aquí está nuestro pulso liberado de moles. Tenemos menos.
Ah, y a ver, ahí está. Entonces, esos son los dos casos que tenemos de nuestra ecuación, ¿no? Tomamos nuestra ecuación del transporte turbulento y para la primera solución suponemos que estas velocidades son cero y que en la dirección X, que es en la dirección en la que se mueve el viento y nuestra pluma gaussiana, no tenemos difusión, ¿no? No tenemos dispersividad. Y eso nos lleva a esta primera solución, que se llama como la pluma gaussiana, es estado estacionario. Y también tenemos que, o sea, tenemos una emisión constante, como en una chimenea industrial, y queremos ver cuál es la concentración en cualquier punto X, Y y Z. Entonces, vamos a tener, ah, ay, aquí tenemos cierta altura H, ¿no? Y nuestra dirección X. En la solución 2 las simplificaciones que estamos haciendo solamente es que no, es que D es igual a cero y que Z, W es igual a cero, ¿no? Pero no estamos suponiendo esto que habíamos supuesto en nuestra parte. Y llegamos a este caso, ¿no? Donde tenemos simplemente una liberación puntual, se liberó una cantidad total de materia y tenemos una concentración en el espacio, ¿no? Y aquí estamos considerando la dispersividad en X, en Y y en Z para, queremos ver la concentración en cierto punto X, Y, Z y pasado cierto tiempo. Ahora recuerden también, como siempre, que podemos pasar en cualquier momento de C a G si pasamos de N punto a M punto y de N a M, ¿no? O sea, podemos hacer esa conversión, eh, tenemos esas conversiones posibles en las fórmulas. Bien, ahora vamos a ver en la siguiente clase dos ejercicios con estas ecuaciones. Son ecuaciones bastante largas, bastante complicadas, que es difícil hacerlas a mano. Por lo general hay que calcularlos espacialmente. Por ejemplo, esto lo vamos a calcular en varios puntos del eje X y esto lo vamos a calcular en varios momentos del tiempo, ¿no? Entonces, ahí, no sé qué hice ahí, pero ahí está. Entonces son unos cálculos complicados, aunque hagamos simplificaciones. Y pues en la vida real no funciona así. En la vida real no tenemos que la velocidad en Y y la velocidad en Z sean igual a cero, ¿no? La atmósfera se comporta con esas tres velocidades tridimensionales. Sí existen barreras o no es fácil ignorar estas barreras. Y aunque en el siguiente ejercicio vamos a simplificar suponiendo un medio isotrópico, por lo general los medios son realmente anisotrópicos. Y aparte, esta barrera no es plana, sino que tenemos una topografía completa. Entonces,
para ver realmente cómo se transportan los contaminantes en la atmósfera, lo que se hace es resolver numéricamente, encontrar soluciones numéricas a esta ecuación y meterlo en modelos matemáticos. Es decir, esto ustedes podrán resolverlo en Excel, ¿no? Y lo van a estar haciendo así en los siguientes semestres, la pluma gaussiana, pero en la vida real se utilizan soluciones numéricas de estas ecuaciones. Vamos a ponerlo por ahí. Eh, Podemos tener soluciones numéricas sin simplificaciones, y eso nos llevan a modelos matemáticos de dispersión. Dos de los modelos más populares es LexPart y WRF, que entonces LexPart es para sustancias conservativas. Por ejemplo, se utilizaba para ver qué pasaría si una central nuclear tuviera un problema, cómo se transportarían los radioisótopos, ¿no? Que sí son reactivos, pero en escalas mucho más largas de lo que se dispersarían en la atmósfera. Y estos son para sustancias reactivas, ¿no? Por ejemplo, existe un modelo de WRF-Chem para el Valle de México y con eso estamos viendo cómo se transportan todos estos contaminantes y cómo están reaccionando entre sí. Y además esas reacciones no suelen ser de primer orden, suelen ser de segundo orden y pues suele haber muchas especies químicas reaccionando entre sí, entonces no son mezclas binarias, ¿no? Entonces les voy a compartir también unos videos para que vean más o menos las salidas de estos modelos matemáticos o... ay, y con modelos matemáticos nos referimos a software, ¿vale? Entonces, con eso estaríamos terminando el tema de la clase de hoy, que fue de dispersión. Entonces, vimos la dispersión laminar, que se da en la tubería con flujo laminar cuando tenemos una capa límite. Después vimos nuestra dispersión turbulenta debido a estos eddies con variaciones aleatorias de velocidad. Vimos que los eddies se pueden dar a una gran cantidad de escalas espaciales y temporales. Y ya esta ecuación del transporte turbulento, que es muy importante en la atmósfera, la encontramos soluciones exactas para casos muy simplificados, pero también es posible encontrar soluciones numéricas en las que no estamos haciendo simplificaciones.